Buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo. Bienvenidos a su clase sobre ácidos carboxílicos. Bien, cuando hablamos de ácidos carboxílicos, tenemos una estructura general, ¿de acuerdo? En este momento quiero preguntarles, ¿se observa la pantalla apropiadamente? ¿Me escuchan adecuadamente? ¿Hay alguna solicitud? ¿Hay alguna inquietud de su parte? ¿Todo perfecto? Ok, bueno, ok, bien. Resulta que, retomando, siempre los ácidos carboxílicos tienen una estructura general, ¿de acuerdo? Eh, de esta forma. Ya, tiene hambre el gato. Resulta que, retomando, tenemos la fórmula general del carboxilo, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta parte. Acá, lo que más cerquita. Entonces tenemos un doble enlace, ¿sí? Carbono y oxígeno y un grupo OH. Se llama entonces carboxilo. ¿Sale y vale? Tiene diferentes representaciones. Bueno, tiene diferentes formas, pero observe que siempre estará presente entonces ese grupo carboxilo. Un carbono con un doble enlace a oxígeno y de ese mismo carbono sale un OH. ¿De acuerdo? Entonces, carbonilo con hidroxilo se transforma en carboxilo. Recuerde que debe estar en el mismo carbono. ¿De acuerdo? Para que cumpla esa característica o propiedad. Asimismo, recuerde que la forma abreviada es COOH, ¿de acuerdo? Y, disculpe, químicamente tiende a ser electrofílico, ¿de acuerdo? Sin embargo, observe que sus reacciones principales, ¿cierto? Tienden a ser nucleofílicas en el carbono. Es decir, que lo que se ataca no será ni el carbonilo, ni el doble enlace con oxígeno, ni el OH. Bueno, el OH sí, ya miraremos en algún momento esa parte. Y miraremos entonces la parte o el carbono asilo, es decir, del carbono hacia la zona de su cadena carbonada. ¿De acuerdo? Bien, entonces dos zonas de reactividad serán, perdón, el OH y la cadena de carbono. En este caso, el doble enlace no se toca o no es tan reactivo. Bien, observemos acá algunos nombres, algunos ácidos, ¿de acuerdo? Mm, tienen muchas aplicaciones, digamos, tienen muchos usos en la parte de salud, en la parte de alimentos, farmacología, ¿sí? Entonces tenemos la aspirina con el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos también ácido acético, ¿m? Vinagre, un poquito en los vinos, ¿de acuerdo? El ácido cítrico en las frutas, mire acá, tiene incluso 3 OHs, o sea que, perdón, 3 carboxilos. Eso significa que es un ácido tricarboxílico. Y mire, por ejemplo, el ácido oxálico. Es un ácido dicarboxílico. ¿M? Miremos acá el ácido ascórbico. ¿De acuerdo? Téngalo presente. ¿De acuerdo? Mire, por este lado estará una parte del carboxilo. ¿De acuerdo? En esta parte no. Observe que pertenecen a diferentes
carbonos, ¿vale? Bien, entonces ya vamos mirando clasificaciones, carboxílico, dicarboxílico, tricarboxílico, es decir, que puede tener varios grupos carboxilo en una misma estructura. Bien, acá tenemos benzoato de sodio, ¿cierto? Es una derivado del ácido benzoico que trabajamos en algún momento en el laboratorio. Aquí ya tenemos algunas cuestiones frente al metabolismo o frente a nutrientes, ¿de acuerdo? Mire, niacina, uno de los componentes o uno de los tipos de vitamina B3, ¿de acuerdo? Tenemos otro tipo de vitamina, la biotina, ¿verdad? Tiene un carboxilo. El ácido láctico, que también aparece en el metabolismo, ¿cierto? En los músculos. Hablamos de ácidos omega. Ya es un tipo de nomenclatura para bioquímica de los ácidos grasos. Ácido málico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una gran diversidad de compuestos carboxílicos que usted va a encontrar en su bioquímica, ¿de acuerdo? Bien, retomando la parte de la estructura, ¿sí? Entonces recuerde que es el grupo carboxilo. ¿M? Hay diferentes formas de representarlo. CO2H, COOH o bien de forma estructural. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar directamente entonces a la nomenclatura. Oico. ¿M? Entonces, etanoico, ¿cierto? Metanoico, propanoico, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un doble enlace sería propenoico, que es la nomenclatura antigua, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Debe tener presente que algunas de esas cuestiones las hemos ido cambiando, ¿de acuerdo? Ya en un momentico miraremos cuáles son esos nuevos nombres o esa nueva nomenclatura, a partir de el desarrollo del taller, ¿listo? Mire, ácido trans, ¿cierto? 3-fenil, 2-propenoico, ¿de acuerdo? Se siguen manejando las mismas reglas de los otros grupos funcionales. Este ácido es uno de los grupos funcionales más importantes en la nomenclatura, es decir, más importantes en qué sentido, en que es de aquellos que se nombra al final, ¿de acuerdo? O le da el nombre a la estructura, ¿de acuerdo? Se usa poco como sustituyente, siempre como aquel grupo que le brinda el nombre a la estructura. Bien, resulta que tenemos nombres comunes que todavía se permiten, ¿listo? Como este oxálico, ¿listo? Este malónico también, succínico también. Todos ellos usted los va a conocer o a identificar en bioquímica el próximo semestre, ¿de acuerdo? Entonces debe tener presente que se manejarán dos nomenclaturas, la IUPAC y en los ácidos carboxílicos se maneja mucho la nomenclatura tradicional, ¿listo? Entonces, por ejemplo, usted no va a conocerlo como butano dioico, sino que va a llamarlo succínico. Y va a tener que hacer relaciones con el metabolismo. Bien, mire por ejemplo este, tereftálico, el ácido ftálico. Mire que se llama 1,2 benceno dicarboxílico. Ácido 1,2 benceno dicarboxílico. Pero esas nomenclaturas, como le vengo comentando, son poco utilizadas en este tipo de ácidos. En este tipo de ácidos se usa sobre todo la nomenclatura común. Vamos a hablar de sus propiedades físicas, estimados estudiantes.
Son muy polares. ¿Mm? Hasta 5 carbonos, como lo hemos venido tratando, hasta 5 carbonos, ¿mm? Son solubles en agua. ¿Mm? También son sustancias anfipáticas, ¿de acuerdo? Y son muy solubles en agua porque forman muchos puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? No son líquidos asociados, sin embargo son estructuras muy fuertes porque la mayoría de estos ácidos se encuentra en, digamos, estado sólido, ¿de acuerdo? Mm, bueno, ahora que me pongo a pensar, considero, sí, probablemente que sí son líquidos asociados, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos mirando es, por ejemplo, la interacción entre lo que es el ácido acético y el agua. Es muy soluble, ¿de acuerdo? Bien, aquí entonces hago la corrección, ¿de acuerdo? Son muy asociados. ¿Por qué? Porque forman puentes de hidrógeno entre sí por duplicado, ¿de acuerdo? Entonces sus puntos de ebullición son muy elevados, ¿de acuerdo? Porque presentan doble puente de hidrógeno entre sí, ¿de acuerdo? Entonces hacemos la corrección. Son líquidos asociados de muy buena estabilidad, ¿de acuerdo? Si usted revisa, por ejemplo, el aspecto del ácido acético que se encuentra en el vinagre, es un, o bueno, tiene un aspecto, una apariencia viscosa, ¿de acuerdo? Esa viscosidad probablemente está asociada por o a este doble puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Por qué son solubles en solventes menos polares, como el éter, el alcohol, el benceno? Porque son sustancias anfipáticas, ¿de acuerdo? Tienen partes polares y partes no polares, ¿de acuerdo? Incluso son más efectivos que los alcoholes. Bien, punto de fusión varía según el número de carbonos, ¿cierto? Entonces hablamos de esas características siendo más elevado. El fórmico, recuerde que esta nomenclatura, este fórmico es una nomenclatura común, ¿cierto? El ácido fórmico es el mismo metanoico, ¿de acuerdo? El acético es el mismo etanoico, que son los dos primeros ácidos con uno y dos carbonos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos propiónico, ¿m? Ese es el nombre común, butírico y valérico, el 3, el 4 y el 5, ¿de acuerdo? Tienen muchos nombres. Hay otro que se llama capriónico, ¿sí? Malónico. Ya los hemos nombrado de manera muy general hace algunos minutos. ¿Listo? Entonces, después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Es decir, que no hay una tendencia en los ácidos carboxílicos para decir si aumentan o disminuyen en una proporción los puntos de fusión. ¿De acuerdo? Recuerde que la mayoría de ácidos carboxílicos usted los va a encontrar en estado sólido. Bien, las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos, ¿de acuerdo? La mayoría de color blanco. Y además de ello, son no volátiles. Es decir, que por más de que usted los caliente, no se subliman o no cambian de estado, ¿de acuerdo? Al estado gaseoso, valga la aclaración. Bien, los ácidos carboxílicos, bueno, son ácidos, ¿de acuerdo? Todos son ácidos débiles, ¿de acuerdo? Entonces, tienen una constante de acidez aproximada o más o menos en el rango de 10 a la menos 5, ¿de acuerdo? Hay unos que son mucho más débiles, ¿de acuerdo? Mírelo acá. La acidez en agua. ¿M? Podríamos decir que este ácido clorhídrico es el más fuerte, ¿cierto? Los ácidos carboxílicos están en segundo nivel o en segundo orden.
Hay efecto en algunos sustituyentes, ¿de acuerdo? Este ácido acético, mire que solo tiene el grupo carboxilo y cadena de carbono. Pero ¿qué pasa si usted le incluye un cloro? Un cloro es electronegativo. Eso significa que este hidrógeno se puede liberar con mayor fuerza. Entonces observe que cuando baja pKa, ¿cierto? El ácido se hace más fuerte. Este ácido tricloroacético lo usa también en el laboratorio, tal vez, si así lo diseñan, para análisis de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces mire que es un ácido bastante fuerte. Mire acá, si ponemos el cloro más cerca al carboxilo, también aumenta su acidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hablamos de grupos electroatrayentes. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, si tenemos esos átomos electronegativos, aumenta la acidez. ¿De acuerdo? Es decir, que en función de aquello que esté como sustituyente, la acidez de un ácido, valga la redundancia, puede aumentar o puede disminuir. Bien, algunos ejemplos, algunas formas de reacción. Este reactivo que tenemos acá, SOCl2, se utiliza mucho, es el cloruro de tionilo. Ese cloruro de tionilo, como lo puede ver acá, SOCl2, en ocasiones, en este momento no podría confirmarlo, se usa en gases lacrimógenos, ¿sí? No solo a nivel de laboratorio, puesto que es una sustancia que en el ambiente o cuando el frasco o el reactivo se libera, produce ácido clorhídrico y dióxido de azufre por descomposición. En ambos casos, en estado gaseoso, el ácido clorhídrico pues será bastante irritante, asfixiante, y el SO2 tiende a ser picante también, ¿de acuerdo? Entonces por eso es un componente en ocasiones utilizado en los gases lacrimógenos. Bien, entonces en el laboratorio frente a los ácidos carboxílicos, el objetivo de este cloruro de tionilo es una sustitución. Mírelo acá, está el OH y hacemos la sustitución por el cloruro, ¿de acuerdo? Dale, vale. Y el cloruro, ¿sí? Que es un derivado, ¿sí? Eh, o un halogenuro de acilo, se llama también, ¿sí? Es un reactivo que permite la formación de un éster, que es otro derivado del ácido carboxílico. Es decir, que en general, para que un ácido conforme, ¿m? conforme uno de sus productos, siempre tiene que convertirse al haluro o al halogenuro de acilo, se llama. ¿De acuerdo? Primera indicación acá. ¿M? Mírelo acá nuevamente. Resulta que este proceso, como bien se nombra acá, se llama la esterificación de Fischer. ¿De acuerdo? Generalmente funciona un poco mejor si primero pasamos de ácido carboxílico a haluro de acilo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Bajo condiciones de laboratorio, agregando ácido sulfúrico y calentando con precaución, nosotros podemos preparar los ésteres. Los ésteres son derivados del ácido que son fácilmente identificables por sus olores, sus buenos aromas, ¿de acuerdo? Los ésteres también generan un buen aroma, ¿de acuerdo? Y ustedes lo identificaron a través del removedor. El removedor, el acetato de etilo, es un derivado de ácido, es un éster.
¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿m? Acá tenemos que un ácido genera una reducción, porque observe que acá nosotros tenemos 1, 2 y 3 enlaces de oxígeno que conforme a esta parte nos van a desarrollar un solo enlace entre carbono y oxígeno porque se convierten en alcoholes. ¿De acuerdo? Acá también tenemos, generalmente los procesos o las reacciones de los ácidos carboxílicos tienden a clasificarse en sustituciones o bien en reducciones. ¿De acuerdo? El pollito. Allá, el pollito allá. Juli, mira el pollito aquí. Bien. En ocasiones también, y eso usted lo va a ver en el metabolismo, por ejemplo, para que lo tenga presente, los ácidos carboxílicos también sufren descarboxilaciones, es decir, se elimina el grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Se libera este carboxilo en forma de CO2 y la cadena carbonada queda disponible para otros procesos químicos, ¿de acuerdo? Entonces no lo olvide, químicamente los ácidos carboxílicos presentan dos tipos de reacciones, unos que son sustituciones para formar derivados, como lo son, por ejemplo, los ésteres o los halogenuros o haluros de acilo, ¿de acuerdo? También forman entonces reducciones, ¿cierto? Es decir, de ácidos carboxílicos podemos formar cetonas, alcoholes también, ¿de acuerdo? Si formamos alcoholes, se generan sobre todo alcoholes primarios, principalmente, y cuando hablamos de cetonas, entonces debemos hacer una interconversión. Bien, dudas, preguntas, inquietudes.